Los discípulos de Emaús es uno de los relatos del Evangelio que tal vez no son más conocidos, que es un relato hermoso. Hoy la Iglesia nos lo presenta en el contexto de la Pascua. Escuchemos con atención. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día, primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos. Pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días. ¿Qué pasó?, les preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le hicieron fuerza diciéndole: quédate con nosotros, que es tarde y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Y al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras, a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo: es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Los discípulos de Emaús son un poco un paradigma de lo que nosotros somos y de aquello que estamos llamados a ser. Lo que nosotros somos. Fíjense ustedes cómo al principio estos 2 discípulos van caminando, saliendo de Jerusalén y dirigiéndose a esa aldea cercana que se llamaba Emaús, decepcionados, tristes, afligidos. Esto nos pasa a nosotros muchas veces. Tenemos que ser honestos, sinceros con nosotros mismos y saber que muchas veces nosotros como que nos decepcionamos de Dios, de la iglesia, de la fe, como que nos parece que todo eso puede ser simplemente una patraña. Los discípulos le dicen al Señor cuando se les aparece, les dicen: nosotros pensábamos que Él iba a ser el Salvador, pero ya ves, no ha pasado nada. Eso es un poco lo que nos puede suceder en nuestra vida. Nosotros pensamos que Dios puede transformar, cambiar nuestra vida, que Dios puede
como lo veíamos en estos domingos de Pascua, de Resurrección, puede llenar nuestra vida de gozo y de paz, pero la realidad es otra. A veces en nuestra vida hay miedos, hay temores, hay angustias, hay desesperanzas, hay desilusiones, como que pensamos que nada tiene sentido, que nada tiene... Entonces, como que escapamos de la realidad, así como los discípulos salían de Jerusalén para irse hacia Emaús. Pero la realidad es que el Señor está siempre presente en nuestra vida. Cuando Él se hace presente caminando con ellos al principio no lo reconocen. Y esto es también lo que a nosotros nos sucede con tanta frecuencia. Nos dejamos engañar por las apariencias de la vida y no reconocemos la presencia amorosa del Señor que camina con nosotros, que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Parece que tuviéramos, como nos dice el texto, como los ojos cerrados, incapaces de reconocer esa presencia del Señor. Y sin embargo el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. ¿Y cuál es la forma de descubrir su presencia? En primer lugar, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Esto es fundamental en la vida de un cristiano. En la iglesia nosotros tenemos que todos los domingos la primera parte fundamental de la Eucaristía es la proclamación de la palabra de Dios. Pero no basta con esa proclamación en la liturgia de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a gustar esa palabra. Seguramente que tenemos una Biblia en la casa. Pues bien, cojamos la Biblia, abramos la Biblia, pero no cometamos el error de empezar por la primera página, que es el Génesis, sino vámonos a los evangelios. Vamos al Evangelio de Mateo, que es el que estamos leyendo todos los domingos de este año. Vamos al Evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan. Vamos a los evangelios, vamos a las cartas de Pablo, porque ahí es en donde nosotros podemos conocer mucho más de cerca a la persona de Cristo nuestro Señor. Vamos a poder leer cada uno de los episodios en los cuales Cristo manifiesta ese amor misericordioso del Padre para con nosotros. Y vamos a poder aprender a descubrirlo en todos y cada uno de los acontecimientos de nuestra existencia. La palabra de Dios es básica, es fundamental. Y cuando ya estemos empapados de la persona de Jesucristo, entonces el Antiguo Testamento empieza también a adquirir sentido. Empieza también los profetas, los relatos de los libros históricos, empiezan a adquirir un sentido porque ellos anuncian de alguna manera al Señor Jesucristo. Pero primero tenemos que descubrir al Señor, para que entonces el Antiguo Testamento adquiera su sentido. Pero no basta la palabra del Señor, sino que necesitamos también de la Eucaristía para poder descubrir al Señor. En el relato es claro, después de que el Señor les explicó cómo era necesario, según la ley y los profetas, que el Mesías padeciera y resucitara, ellos lo reconocieron en el momento de la fracción del pan, es decir, en el momento de la Eucaristía. Por eso la Iglesia nos invita a que por lo menos cada domingo nosotros asistamos a la Eucaristía, para que allí, escuchando su palabra y con toda la comunidad celebrando el memorial de su muerte y de su resurrección, nosotros podamos reconocer al Señor en nuestra vida, llenarnos de su presencia y por lo tanto ser capaces de salir a vivir la vida ordinaria, la vida de trabajo, la vida de la familia, con sus angustias, con sus dificultades, pero con una capacidad nueva de vivir, porque es la capacidad que el Señor nos da para vivir en paz y alegría, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, porque nuestra fe en el Señor y la presencia del Señor en nuestra vida no significa que los problemas desaparezcan, que ya no tengamos dificultades, que todo vaya bien, que no haya enfermedad, que no haya luchas, que no haya dificultades, que no haya muerte. No, significa sencillamente que todo lo que constituye la vida ordinaria, nosotros lo podamos vivir de una manera diferente, porque tenemos al Señor en nuestro corazón y lo reconocemos presente en nuestro corazón. Escuchamos su palabra y nos llenamos de su amor en la Eucaristía. Pidamos al Señor que Él nos ayude a comprender cómo tenemos que vivir para que podamos de verdad llenarnos de Él, hacer posible que Él realice su obra transformadora en nuestro corazón.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.